Ok, el en vivo de hoy vamos a hacer fortalecimiento. Primero vamos a enfocarlo a un tema en específico y si nos queda tiempo, ya hacemos algún fortalecimiento para alguna otra situación o problema que traiga. El tema que vamos a ver hoy, que vamos a fortalecer, va a ser la conexión con la energía. Muchas veces cuando nuestra conexión con la energía está débil, podemos ser muy susceptibles a algún dolor, a que se nos pegue algún tipo de energías negativas, malas vibras. Es más fácil que se nos peguen enfermedades incluso, que sintamos la energía de otras personas que están enfermas y eso nos contagia también. Cuando no tenemos una buena conexión con la energía, eso también puede afectarnos en nuestra intuición. En el caso de las personas que son, que manejan, por ejemplo, el método Yuen o que manejan cualquier técnica relacionada con la energía, llámese Reiki, el Theta Healing, eh, lo de barras, todo donde manejan energía. Si no tienen una buena conexión con la energía, puede afectar su trabajo con esos métodos o esas técnicas, o puede que sea eh, menos confiable o que perciban menos lo que están haciendo también, o que la persona no le llegue también la energía que ustedes están enviando, que no le llegue también esa energía. Entonces, con este fortalecimiento que vamos a hacer el día de hoy, les va a ayudar a conectar mejor, a sentir, percibir, a intuir. Les va a ayudar a que cuando ustedes reciben fortalecimientos, que también los reciban de una mejor manera, que les llegue más fácil. Porque muchas veces si traemos mucha basura energética eh, o traemos mucha energía mórbida, eso puede impedir que sintamos también los cambios. Ok, y antes de que comencemos, déjenme revisar aquí mensajes. Saludos, Verónica, Martina, Luis Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Merce. Saludos para Argentina, para Cuba. Saludos, Nora. Ok, les voy a pedir que hagan una respiración profunda. De nuevo, hacemos una respiración profunda más. Vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir, intuir, 100% creativos. Vamos a eliminar todos esos pensamientos, el exceso de mente. Vamos a eliminar las preocupaciones, las tristezas, el llanto. Vamos a eliminar la energía de otras personas, la mente de otras personas, las sensaciones propias y de otras personas. Vamos a eliminar los bloqueos, estancamientos, congestiones, cualquier impedimento que pueda estar afectando o que pudiera llegar a afectar mi conexión con la energía. Vamos a ponernos fuertes para estar neutrales ante la energía. No juzgo, no critico, no culpo, sin miedo, vacío. Vamos a eliminar todas esas veces que hemos visto que se juzga a las personas que manejan la energía, a las personas que son ya sea curanderas o que manejan alguna técnica relacionada con la energía. Vamos a borrar memorias que vienen de otras vidas o del pasado, de nuestros ancestros, donde se castigaba o se humillaba a las personas que hacían alguna técnica o alguna sanación con la energía, o a las personas que iban a que lo sanaran con alguna técnica energética, llámese algún tipo de magia, de, de energía, de Reiki, incluso artes marciales que estén relacionadas
con la energía, con la sanación, mediante los movimientos también. Vamos a eliminar la crítica del colectivo hacia el manejo de la energía, hacia sentir o no sentir la energía. Y vamos a eliminar la culpa también de todas esas veces que nosotros hemos sentido algo raro, algo que sabemos que es algo energético y que nos da miedo decirlo por el qué dirán, porque van a decir que estoy loco, que van a pensar que, que sí que me pasa. Vamos a eliminar esas creencias, esas percepciones, la información errónea que hay en el colectivo referente con la energía. Vamos a eliminar el miedo que hay para manejar la energía, para usar la energía y para que la energía se refleje en nosotros. Vamos a ponernos fuertes para sentirnos capaces y dispuestos y también preparados para sentir la energía en nosotros, para que la energía fluya y para que nosotros fluyamos con la energía. Vamos a ponernos fuertes para sentirnos dignos y merecedores de estar en paz y en sintonía con la energía. Vamos a ponernos fuertes para estar neutrales y vamos a eliminar bloqueos propios, heredados, adquiridos del colectivo, de ancestros, ya sean bloqueos voluntarios o involuntarios. Vamos a ponernos fuertes para verlo, creerlo y crearlo de la imaginación a la realidad que emerja nuestro verdadero ser. Vamos a ponernos fuertes para pensar, dejar de pensar y sentir. Vamos a aumentar en cada uno de nosotros nuestro nivel vibracional. Vamos a eliminar de nuestro macrocuerpo y el microcuerpo. Vamos a eliminar malas energías, malas vibras. Vamos a eliminar energías negativas. Vamos a eliminar la percepción errónea que hay con la energía. Y aumentamos nuestro nivel vibracional al máximo. Vamos a activar nuestros portales de salida. Y vamos a drenar cualquier exceso de energía. De nuevo hagan una respiración profunda. Vamos a fortalecer la claridad visual, la claridad mental, claridad auditiva. Y vamos a eliminar, vamos a cerrar y eliminar todos los portales, vórtices, conexiones, interferencias de frecuencia, cualquier otro punto de acceso que haya en nuestras estructuras del macrocuerpo, microcuerpo, en nuestra aura, al igual que cualquier tipo de entidades, bichos energéticos, seres sutiles, parásitos energéticos, otros tipos de parásitos que estén afectando, energías que se encuentran en nuestras capas áuricas que estén afectando nuestra sensación, percepción e intuición. Vamos a remover implantes que estén afectando, que estén provocando algún problema, que estén afectando nuestra forma de sentir, percibir, influir. Cualquier implante que esté ocasionando o transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar.
Y también todo aquello que se encuentre oculto, muy oculto, todo aquello que se escapa a nuestros sentidos, nuestra percepción, todo aquello que esté impidiendo acceso a la comunicación real, ya sea hacia nosotros mismos, con la energía, de nosotros con otras personas y otras personas con nosotros, todo aquello que esté afectando o debilitando cualquier lugar de nuestras capas áuricas, a cualquier nivel atómico, molecular, celular, tejidos, órganos, sistemas y sentidos, y en cada microparte de nuestro organismo, o aquello que se encuentre pegado a nosotros. Todo ello lo eliminamos al 100% con potencial infinito y los mandamos a otros espacios, tiempos, dimensiones, agujeros negros, agujeros de gusano, materia oscura del universo, más allá del infinito, o a donde pertenezcan, sin vuelta ni retorno. También eliminamos todo esto de nuestra casa, nuestro centro de trabajo, por fuera de nuestro entorno, en nuestros cuartos, en nuestra cama, en los muebles que tenemos en nuestro cuarto, en nuestro hogar, incluso de la ropa que usamos, del suelo, subsuelo, entre los muros, en las paredes y en cada objeto que se encuentre en nuestro entorno, también en los alrededores, por fuera de nuestro hogar, y todo ello lo mandamos a donde pertenezca. Vamos a eliminar resistencias que haya en irse todo eso y aceleramos para que se vayan más rápido. Y eliminamos en cada uno de nosotros completamente y desde la raíz todas aquellas emociones, miedos, frustraciones, desesperaciones, sentimientos negativos o de baja frecuencia, emociones negativas o de baja frecuencia, formas de pensamiento negativas, formas de pensamiento de otras personas también o del colectivo, ya sean propias, heredadas, adquiridas o de alguien más, y que estén afectando nuestro sistema límbico o cualquier parte de nuestro organismo o nuestras capas áuricas. Y vamos a llenar todos aquellos espacios vacíos, todos aquellos huecos con energía de la más alta vibración. Vamos a cerrar nuestro centro energético y vamos a sellarlo, vamos a blindarlo y vamos a colocar una coraza de protección en cada uno de nosotros y lo hacemos extensivo a nuestras familias. Luego hagan una respiración profunda. Vamos a fortalecer nuestra relación con la energía. Vamos a ponernos fuertes para el manejo de energía, para que fluya la energía en nosotros de manera adecuada, correcta. Eliminamos y corregimos cualquier desequilibrio o disfunción que tengamos con la energía. Vamos a eliminar la mente, exceso de pensamientos, las múltiples personalidades que nos invadan, ya sean de nosotros, de ancestros, de otras personas, ya sean entidades, bichos. Vamos a eliminar interferencias de frecuencia y conexiones y cualquier tipo o clase de lazos, apegos, ataduras espirituales que estén afectando nuestra conexión con la energía. Vamos a ponernos fuertes para limpiar y fortalecer nuestra glándula pineal,
Vamos a activar nuestra glándula pineal, sus funciones. Vamos a fortalecer y aumentar el potencial de nuestra glándula pineal. Vamos a remover implantes que estén afectando la glándula. Vamos a limpiar y fortalecer lo que es el chakra del tercer ojo. Vamos a limpiar la entrada y salida de energía en nuestro chakra del tercer ojo. Y vamos a eliminar cualquier tipo o clase de bloqueos, estancamientos, congestiones, basura energética, bichos energéticos y todo aquello que esté afectando el chakra del tercer ojo, sus funciones, la conexión del chakra del tercer ojo con la energía divina. Y toda aquella energía vieja, estancada, vamos a removerla y vamos a sustituirla por energía nueva, radiante. Y vamos a ponernos fuertes para dejar que fluya toda la energía de manera adecuada, sin provocar ningún efecto negativo en nosotros. Vamos a ponernos fuertes para sentir cómo fluye la energía a través del chakra del tercer ojo. Esta conexión nos va a ayudar a tener una mejor salud, una mejor percepción. Nos va a ayudar a que elevemos nuestro nivel vibracional también. Nos va a ayudar a ver las cosas con más claridad, a ser más conscientes. Y vamos a realinear todos los centros de energía, todos los chakras que hay en nosotros, chakras primarios, secundarios, incluso los chakras más pequeños que se encuentran por dentro y fuera de las células. Todos ellos los limpiamos. Vamos a centrarlos. Vamos a fortalecer la comunicación y la interacción entre todos ellos. Y vamos a formar un tubo de luz a través de los chakras primarios, del chakra corona hasta el chakra tierra. Vamos a formar un tubo de luz y vamos a visualizar cómo ese tubo de luz que nos atraviesa por el medio de nosotros, vamos a visualizar cómo se expande. Ya conforme se va expandiendo en nosotros esa luz, va a ir removiendo cualquier negatividad, cualquier emoción negativa, sentimientos negativos, manchas, basura energética, parásitos energéticos, incluso cualquier microorganismo que pudiera estar afectando nuestra salud, y lo va a ir desactivando y removiendo. Vamos a eliminar cualquier bloqueo, estancamiento, cualquier impedimento. Vamos a eliminar barreras, muros, contenciones y todo aquello que pudiera estar afectando la expansión de la energía. Vamos a eliminar pactos, juramentos, promesas, votos y aumentamos al máximo esta expansión, la expansión de este tubo de luz, hasta que cubra todo nuestro cuerpo desde el centro hacia afuera. Y todas esas manchas, toda esa negatividad, todo eso que nos está afectando, ya sea a nivel físico, mental o energético, lo vamos a ir removiendo y conforme se va expandiendo. Vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir, intuir cómo recorre la energía en nuestro cuerpo, desde el chakra corona hasta el chakra tierra y del chakra tierra al chakra corona, y cómo fluye la energía en todo nuestro cuerpo. Desde nuestra divinidad de luz blanca, nos permitimos a nosotros mismos, aquí y ahora, en toda nuestra relación multidimensional y en todas nuestras líneas del tiempo, reparar, fortalecer, sanar nuestra relación con la energía. Humildemente pedimos perdón multidimensional por cualquier uso negativo o dañino que hayamos hecho en esta o en cualquiera de nuestras existencias.
y en todas nuestras líneas del tiempo con la energía. Y perdonamos también cualquier uso negativo o dañino que hayamos hecho en contra de la energía o que alguien haya hecho en contra nuestra con la energía, en esta o en cualquiera de nuestras existencias, de nosotros, ancestros y descendientes, de esta y de otras vidas, de multiuniversos, multidimensiones, multiplanos, cualquier otro lugar conocido o desconocido. Eliminamos, cancelamos, anulamos, rechazamos, soltamos y dejamos ir todos aquellos karmas, maldiciones, directas, indirectas o parcialmente indirectas, por todas las veces que usamos la energía de forma negativa, ya sea de manera consciente o no consciente. Eliminamos de forma bidireccional karmas y maldiciones, directas, indirectas y parcialmente indirectas, que tengamos con la energía, de la energía, contra la energía, para el uso de la energía, con respeto, humildad y profundo amor. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. Vamos a eliminar rechazos y resistencias y vamos a aumentar la aceptación, reconocimiento, integración con la energía, y también aumentamos la aceptación, reconocimiento e integración de nuestro cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, sistema nervioso central, la inteligencia física, energía, y nos ponemos fuertes para sentir la energía, fuertes para sentir los cambios, fuertes para asimilar esta y otras técnicas, fuerte para entenderlas, hacerlas, que se exprese en cada uno de nosotros, que se manifieste y que se active al 100% con potencial infinito, que las debilidades sean igual a cero menos infinito, 100% del tiempo por tiempo infinito, reiniciar, recalibrar, reprogramar cuerpo, mente y espíritu. Vamos a fortalecer nuestra alta vibración, fortalecemos y aumentamos todos los pensamientos de felicidad, alegría, gozo, entusiasmo, armonía, paz, amor. Vamos a ponernos fuertes para el perdón incondicional, el amor incondicional, fuerte para razonar. Vamos a fortalecer la conciencia de que todo es bueno, y todo esto lo fortalecemos hacia nosotros mismos, de nosotros hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia todo lo que es nuestro entorno, ya sea entorno familiar, laboral, amistades, vecinos. Y vamos a ponernos fuertes para pensar positivo, fuertes para mantenernos en la paz y en el amor, fuertes para no criticar, no juzgar, no condenar, fuertes para no tener miedo. Vamos a fortalecer nuestras relaciones internas y externas con lo físico y no físico. Vamos a fortalecer los límites internos y externos, las dinámicas internas y externas. Fortalecemos los vértices. Vamos a aumentar nuestra conciencia al máximo nivel que ocupemos cada uno de nosotros, al 100% con potencial infinito. Las debilidades sean igual a cero menos infinito, 100% del tiempo por tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, cuerpo, mente y espíritu. Hacemos una respiración profunda
Vamos a fortalecer en nosotros el entendimiento, la neutralidad. Vamos a ponernos fuertes y neutrales ante las personas, las situaciones, ante todo lo que pasa y ocurre a nuestro alrededor. Vamos a ponernos fuertes desde las células, moléculas, átomos y partículas. Vamos a elevar la vibración en cada una de ellas y vamos a ponerlas fuertes para que estén en constante movimiento, que estén vibrando constantemente. Y vamos a ponernos fuertes desde nuestras células para que en automático nos estemos fortaleciendo a nosotros y a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a ponernos fuertes para eliminar, soltar y dejar ir todo el pasado, toda la energía que ponemos en el pasado, el estar pensando constantemente en las situaciones negativas que tuvimos, que pasamos, o que pasaron otras personas y que estamos nosotros pensando constantemente en eso. Vamos a quitar toda esa energía que ponemos en el pasado y vamos a traernos también toda esa energía que ponemos en el futuro, el estar pensando en lo que vamos a hacer, en lo que va a pasar, en lo que le va a pasar a las otras personas, en qué van a hacer las otras personas. Vamos a eliminar toda esa incertidumbre del futuro y junto con la incertidumbre, la mente y los pensamientos constantes y preocupaciones del presente, todo ello lo tomamos y lo eliminamos, soltamos, dejamos ir. Vamos a mandarlo a donde pertenece, agujeros negros, agujeros de gusano, materia oscura del universo, estos espacios, tiempos, dimensiones, a donde pertenezca cada uno de ellos, sin vuelta ni retorno. Vamos a ponernos fuertes para respirar. Vamos a fortalecer nuestro sistema respiratorio. Vamos a fortalecer la capacidad de inhalar y todo el proceso de inhalar. Vamos a fortalecer el proceso de exhalar. Vamos a ponernos fuertes para la captación de aire, oxígeno, carbono. Vamos a mejorar la distribución, utilización y transporte en todo nuestro organismo. Y vamos a aumentar los pensamientos positivos. Vamos a eliminar el enfoque en los aspectos negativos que ponemos en las diversas situaciones, ya sea en la familia, en el trabajo, en nuestro negocio, con las amistades, con los vecinos, incluso personas que ni siquiera conocemos, eh, cosas o situaciones que pasan, vemos en las noticias, en internet, y que vemos un enfoque negativo en ello. Vamos a eliminar todo ese enfoque en esos aspectos negativos y vamos a fortalecer el enfoque en los aspectos positivos, en todas esas situaciones, en los aspectos, en las personas, en todo aquello por lo que estemos pasando, incluso en nuestra salud. Incluso vamos a eliminar el enfoque en los aspectos negativos, en todas esas veces que nos ha ido mal o si nos está yendo mal en este momento, si sentimos que tenemos mala suerte. Vamos a fortalecer el enfoque en los aspectos positivos, fuertes para ver lo positivo en todo aquello que nos pasa. Si llegamos tarde a alguna clase eh, y ya nos dejaron entrar a esa clase, bueno, ver lo bueno, podemos ir adelantando, ir estudiando algo, a lo mejor otra clase que tenemos más adelante, o que si no alcancé a llegar a mi trabajo, se me fue el tren, se me fue el camión, se me fue el metro, se me fue eh, cualquier medio en el que me transporte. Bueno, hay que ver lo positivo que hay en ello. Bueno, voy a tener un poquito más de tiempo en lo que llega el siguiente para pensar en otros temas pendientes que traigo, o empezar en otras situaciones, o ir resolviendo cosas que a lo mejor traigo pendientes. A lo mejor me acaban de correr de mi trabajo. Bueno, a lo mejor hace tiempo que
me venía quejando yo de mi trabajo, pero lo bueno es de que ahora voy a tener tiempo de buscar otro trabajo donde me paguen más, o un trabajo que sí me guste. Es fuertes para estar viendo siempre algo positivo en todo aquello que nos pasa, ya sea bueno, sea malo. Y luego hacemos una respiración profunda. Vamos a eliminar todos aquellos pensamientos de autocastigo, de sentirse víctima, sin rumbo. Vamos a eliminar el autosabotaje, mediocridad, todas las veces que nos hemos sentido culpables. Vamos a eliminar el autojuicio, autocrítica, todas las veces que nosotros mismos criticamos lo que hacemos, o incluso que nos criticamos o nos juzgamos por algo que hacemos o que no hacemos también. Vamos a eliminar de nuestra mente todos esos hubieras, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera ido, si me hubiera atrevido, o si no lo hubiera hecho, si no me hubiera atrevido, si no hubiera salido. Vamos a quitar todos esos hubieras. Vamos a eliminar los pensamientos de odio, llanto, sufrimiento, desesperación. Vamos a eliminar la amargura, depresiones. Vamos a eliminar entumecimientos. Vamos a eliminar la rigidez mental y vamos a aumentar la fuerza. Vamos a aumentar los pensamientos de salud, fuerza, resistencia, flexibilidad, libre de dolores, tanto físicos como emocionales, los que llaman los dolores, es que me duele hasta el alma, dicen. Vamos a liberarnos de cualquier dolor del alma, dolor físico, mental, dolor psicológico, libre de molestias, libre de entumecimientos, libre de enfermedades, libre de alergias, sin restricciones físicas, fuertes para sentirnos más livianos, más ligeros que pesados. Vamos a aumentar en cada uno de nosotros nuestra capacidad, encanto. Vamos a aumentar nuestra inteligencia, fuertes para estar centrados, equilibrados, estables. Vamos a ponernos fuertes para darnos cuenta de nuestro carisma, fuertes para realzar nuestra belleza, tanto la física como la intelectual. Vamos a aumentar nuestra confianza, confianza en nosotros mismos y en las demás personas. Vamos a fortalecer nuestra bondad. Todos tenemos la capacidad de ser buenos y todos somos buenos, pero las diversas circunstancias de la vida muchas veces nos hacen pensar lo contrario. Entonces vamos a eliminar esas limitantes que nos pueden impedir el, el sentirnos que somos buenos, que somos felices, que, que somos exitosos, y vamos a aumentar esa confianza en nosotros y en los demás. Vamos a aumentar el optimismo. Vamos a ponernos fuertes para la abundancia, tanto económica como de pensamiento, abundancia de situaciones buenas para nosotros y nuestras familias. Fuertes para ser más receptivos a todo lo bueno, a todo lo positivo. Receptivo para las personas que pueden traernos cosas buenas para nosotros también. Vamos a fortalecer la automotivación, fuertes para nuestra responsabilidad, para ser responsables en todo lo que tiene que ver con nosotros y nuestra familia. Vamos a fortalecer nuestro sentido del humor y eliminamos cualquier bloqueo, impedimento, cualquier programación que esté afectando el tener un buen sentido del humor. Nos ponemos fuertes para ello. Vamos a ponernos fuertes para el pasado, para el presente, fuertes para el futuro. Vamos a eliminar que nos debilite nuestra familia, nuestra casa, nuestros hermanos, nuestros padres,
incluso nosotros mismos. Vamos a eliminar que nos debiliten compañeros de trabajo, vecinos, personas conocidas o desconocidas, o que nos debiliten otras personas, otras familias también. Vamos a aumentar en nosotros y nuestras familias la salud. Vamos a aumentar nuestra conexión con nuestros propósitos, la conexión con la visión y la misión que tenemos en la vida. Vamos a fortalecer nuestra independencia, fuertes para ayudar a otros, fuertes para estar ayudando a la tierra, fuertes para prevenir, fuertes para ser más pacientes, más tolerantes hacia nosotros mismos y hacia otras personas, incluso hacia diversas situaciones. Vamos a eliminar de la mente el envejecimiento, incluso a nivel celular. Vamos a disminuir la degeneración y vamos a aumentar y fortalecer la regeneración y rejuvenecimiento. Vamos a eliminar cualquier limitación mental, miedos. Vamos a borrar memorias físicas y mentales que estén afectando nuestra conexión con la energía, nuestra conexión con nosotros. Y vamos a ponernos fuertes para conectar con nuestros guías espirituales, fuertes para conectar con la energía divina, ya sea energía de Dios, nuestro Dios superior, o dependiendo de la religión de cada quien o la creencia de cada quien, para conectar con esa energía divina, la energía universal, con nuestros ángeles, arcángeles, seres de luz, con todo aquello bueno que nosotros, en lo que nosotros creemos. De nuevo hacemos una respiración profunda. Nos ponemos fuertes para sentir, percibir, intuir. Vamos a aumentar los pensamientos de que la vida es maravillosa, de que somos afortunados, tenemos los descansos que necesitamos. Vivo y fluyo con la vida de forma natural, tranquila, sin promesas. Vivo sin ningún problema en la vida, sin ninguna preocupación. Siempre estoy con buenas rachas. El dinero llega de manera fácil, sencilla hacia mí, sin problemas. Todo lo bueno llega de manera fácil hacia mí y hacia mi familia. La riqueza, tanto económica, la riqueza de salud, de bienestar, la riqueza en armonía en nuestro hogar, es buena, bondadosa y siempre llega a nosotros de manera fácil, sencilla, sin esfuerzo. Ganar dinero y ganar nuevas opciones, nuevas elecciones, el ganar cosas positivas, cosas espirituales, cosas físicas, todo aquello que nos beneficia a nosotros, a nuestras familias, es bueno. El hacer nuestros quehaceres me pone feliz. Vamos a fortalecer las responsabilidades que tenemos con nuestra familia, en nuestros trabajos, nuestra responsabilidad con el planeta, con la ecología, con el medio ambiente. Y nos hacemos una respiración profunda. Toda aquella gente que nos busca, que conecta con nosotros, nos busca por nuestra amistad, por lo bueno que somos, y son personas que traen cosas buenas hacia nosotros. El éxito llega de manera fácil y sin esfuerzo. No necesitamos sacrificarnos, no hay necesidad de sufrir, no hay necesidad de batallar. La vida es hermosa, la competencia es buena, soy capaz de manejar
las diversas situaciones que hay en el presente, que hubo en el pasado, y las diversas situaciones que vengan hacia el futuro. Soy lo suficientemente inteligente, tengo el talento necesario y mucho más. Tengo la formación necesaria y mucho más. Tengo una buena imagen, proyecto una imagen adecuada. Vengo de una familia próspera. Nos ponemos fuertes para sentir, percibir, intuir y que todos estos cambios se reflejen en nosotros de manera fácil, rápida, sencilla, sin esfuerzo. Fortalecemos la neutralidad y vamos a ponernos fuertes y neutrales desde los neutrones, protones, electrones. Hacemos una respiración profunda y díganme cómo se sienten. Voy a leer ahí los comentarios. Voy a leer los comentarios aquí en el chat. Eh, el fortalecimiento bueno, el fortalecimiento del día de hoy para las personas que entraron tarde es un fortalecimiento para mejorar nuestra conexión con la energía. Incluso este fortalecimiento ayuda para elevar nuestro nivel vibracional también y mejorar nuestros pensamientos. Si alguno trae, cuando trae pensamientos negativos o que trae muchas frustraciones por el trabajo, por la familia, eh, por lo que está pasando a nuestro alrededor, pues este fortalecimiento les va a ayudar mucho para todo eso. A las personas que traían mucho cansancio en los hombros y el trapecio, mucho estrés, ahí lo urdes a ver, pon un mensaje a ver cómo lo sientes y todavía en cuanto lo sentías, del 0 al 10, donde 10 es como que lo más fuerte, ¿no? Y 0 es como que ya estás ligera, ya no sientes nada de eso. Ponos lo de en cuanto lo sentías y en cuanto lo sientes ahora. De hecho, Gloria Barrera, este fortalecimiento va a ayudar para lo que mencionas ahí de tu hija. Dice, fortalecer a mi hija menor. mm, Cree que todos nos vamos a morir. El fortalecimiento le va a ayudar mucho para eso. Dice, muy buenas noches para todos, saludos y bendiciones. Fortalezca para pulsaciones fuertes, mareo, dolor de pecho y espalda. Mm, Mirna, dime si aún sientes eso, porque recuerden que todos los fortalecimientos que hacemos, aunque no lo enfoquemos a algo en específico, ayuda para todo, ¿no? A nivel físico, mental, a nivel energético. Pues muchas veces incluso a lo mejor traían un dolor y con este fortalecimiento que hicimos les va a ayudar a disminuir esos dolores también. Pónganme en los comentarios qué es lo que traían, en qué nivel lo traían y en cuánto lo sienten ahora. Dice, infección dental. Ok, ahí te voy a ir haciendo algo para eso, Hortensia. Eh, Fortalecimientos para problemas de la piel. De hecho, ahí en mi canal, Gaby, hay un fortalecimiento que se llama eh, fortalecimiento para problemas de la piel, creo que se llama, y rejuvenecimiento. Búscalo. Dice algo de problemas de la piel y rejuvenecimiento. Y búscalo en el canal y está muy completo, te va a ayudar mucho. Ese te recomiendo estarlo escuchando constantemente. No es como que lo escucho una vez y ya. Escúchalo diario, ya sea 1 o 2 veces diario, y vas a ver que te mejora mucho la piel. Dice, hola Manuel y compañeros, conectándome unos minutos. Marlene, saludos Marlene. Dice mucho reflujo, gastritis, colitis. Le causa esto mucho dolor de espalda. A ver, dime si todavía sientes lo mismo, Lourdes.
Dice, y metro, transporte público, así es, Nora. Dice, para mi mamá no puede caminar, le duelen sus rodillas. De hecho, fíjate que le debilita, precisamente le debilita el caminar y el avanzar, le debilita. Y le voy a hacer un fortalecimiento para eso. Pero aparte de lo que hicimos ahorita, si ella escucha este fortalecimiento, le va a ayudar mucho para eso también. Desde columna, cadera y piernas. Porque para trabajar esos tres temas, Ale, sí, me llevaría un poquito más de tiempo. Pero también tengo un fortalecimiento ahí en el canal que precisamente abarca todo eso, columna, cadera, piernas, todo lo que es la estructura física. De hecho, creo que se llama corrección de postura y columna vertebral, algo así. Búscalo en el canal, creo que está en los en vivos. Saludos, María Cruz. Déjeme revisar aquí más mensajes. Dice, sentí mucha energía, mucha tranquilidad. Saludos hasta Chile, María. Dice, ardores en 6. De hecho, ahí te debilita el estar, como que el estar en un solo lugar, María. Como que sientes la necesidad de estarte moviendo o el estar haciendo cosas constantemente. Vamos a ponerte fuerte para ello. Vamos a eliminar la debilidad de un solo lugar. Ok. Antes de continuar, eh, les comento que vamos a tener un curso el próximo 9 y 10 de diciembre. Creo que es, si no me equivoco, es el segundo fin de semana de diciembre. Va a ser un curso de tema paranormal, de todo lo que son energías sutiles que afectan a la salud. Ahí lo vamos a ver. De hecho, este fortalecimiento que hicimos ahorita, ahí lo vamos a ver en este curso de paranormal, ahí lo vamos a ver un poquito más extensivo, vamos a explicarlo, cómo es que funciona, de qué trata, cuándo aplicarlo, y cuándo funciona y cuándo no se necesita también. Y aparte, así como este fortalecimiento que hicimos ahorita, vienen muchos fortalecimientos más relacionados con energías, con entidades. Muchas veces en nuestras casas, ¿cuántas veces no ha habido que si sabes que como que escuché un ruido o vi sombras o escucho cosas y nadie me cree? Entonces, todo lo relacionado con eso, vamos a verlo en este tema. Se llama paranormal porque son cosas que pues no son normales, ¿no? Lo que uno conoce como normales. Entonces, ahí vamos a trabajar todo eso. Para las personas que ya son terapeutas o que manejan algún tipo de terapia, en mi experiencia, este tema, lo que vamos a ver en este curso de paranormal, en el 80% de mis pacientes, siempre trabajo algo relacionado con este tema. De hecho, mucho de lo que hice ahorita en este fortalecimiento, mucho lo aplico casi en el 80-70% de las terapias que doy. ¿Por qué? Porque son temas que todos traemos ya sea nosotros o que están en nuestra casa o en nuestro trabajo o con alguna persona que interactuamos y esa energía nos puede afectar. No se necesita tener experiencia o haber llevado algún curso de Yuan. Aquí, aunque no tengas conocimiento previo, simplemente el único requisito es que en mi canal hay un video que se llama Ejercicio para percibir la energía. Y ahí lo que hacemos es aprender a hacer el testeo, a recibir un sí, un no, ya sea con los dedos o con un péndulo. Entonces, cuando se es difícil hacer el testeo con los dedos, con el péndulo no tiene pierde, ¿no? Entonces, no se ocupa experiencia, e incluso hay personas que han llegado sin ninguna experiencia directo al curso y ahí en el curso lo aprenden, ¿no? Entonces, y esto es algo que nos ayuda a todos, no ocupan ser terapeutas, pueden ser amas de casa y con eso van a ayudar a estar limpiando su casa, a su familia, a ustedes mismos. Incluso hay muchas enfermedades que están relacionadas con estos temas también. Entonces, esto es para el próximo 9 y 10 de diciembre. Incluso las personas que estén interesadas me pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp. Es +52
6621-02-1515. O también por el Facebook pueden mandarme algún mensaje. Y, y pueden ir haciendo pagos y hasta completarlo. Y los horarios, voy a dar el horario dentro de México, que va a ser de 10 a 15 horas, tanto sábado como el día domingo también. El costo va a ser para fuera de México, $110, y dentro de México, 1,800 pesos. De todas formas, si tienen dudas o alguien quiere saber bien todo el temario que se va a ver en el curso, igual me mandan un mensaje y ya les paso el temario. Así déjenme revisar aquí los mensajes. ¿Cómo sintieron este fortalecimiento? Por lo menos las personas que entraron desde el inicio, ¿no? Que les tocó todo el fortalecimiento. Saludos hasta Neiva, Colombia. Marlene, saludos Marlene. Dice, saludos para perder el miedo a aplicar método Yen. De hecho, fíjate que tengo un fortalecimiento ahí en el canal también relacionado con los miedos. Y en una parte de ese fortalecimiento vimos algo relacionado con eso. Que alguien preguntó de miedos. Incluso a lo mejor y fuiste tú y no me acuerdo. Puedes estarlo repasando, pero ahí fíjate, no te siento un miedo a manejar el método o aplicarlo. Y más bien te siento traes unas memorias donde en otras vidas utilizaste técnicas relacionadas con la energía y te fue mal, o como que lo aplicaste mal a algún paciente o alguna persona y como que te generó un trauma. Entonces voy a borrarte, vamos a borrar esos traumas de otras vidas, la mala experiencia, vamos a eliminar todo ese llanto y la humillación y el miedo que te provocó en ese entonces, y vamos a ponerte fuerte y neutral. De hecho, este fortalecimiento, si no lo escuchaste desde el inicio, te va a ayudar para eso que tú sientes o tú crees que es un miedo. Este fortalecimiento te va a ayudar para eso. Escúchalo desde el principio y vas a ver que vas a empezar a fluir mejor. Evelia dice, mucha energía y mucha tranquilidad. Muy bien, Evelia. Dice, mi hija dice que ya se siente mejor, más tranquila. Muy bien, Gloria. Dice, otra vez. Dice, mejoró nuestra relación con la energía. Seguramente estuvo excelente. Sí, Margarita, escucha desde el principio, les va a ayudar mucho. De hecho, en la mayoría de mis cursos aplico algo similar a este fortalecimiento para ayudar a que hagan un mejor testeo, a que tengan una mejor intuición, a que la información fluya mejor también. Entonces, ya cuando lo escuches, vas a ver que es similar a lo que he hecho en los cursos también. Un procedimiento para bajar leche de una mamita de bebé de 3 meses. Déjame revisar. Hay unos bloqueos ahí también. Vamos a conectar, integrar. Vamos a fortalecer las hormonas. Y vamos a eliminar la mente de otras personas que esté afectando. Igual habría que hacer algo un poquito más específico ahí, Mari, pero eso le va a ayudar. Dice, mis dientes, mucho dolor y me muero. Porque voy a hacerte algo rapidito ahí porque ya no me va a alcanzar el tiempo para ti. Pero ahí te va a ayudar con eso. Ale dice, nos sentimos mejor, con más energía y menos dolor. Que bueno. Sí, este fortalecimiento no es únicamente para poder intuir, ¿no? Le va a ayudar en todo. De hecho, hay muchos pacientes, yo tengo este fortalecimiento o uno parecido, lo tengo yo grabado en un audio. Entonces, a las personas o los pacientes que atiendo y que siento yo que necesitan fortalecer esa relación, les mando ese audio, ¿no? ¿Sabes qué? Escúchate este audio y escúchalo diario, o escúchalo todos los días, o escúchalo 2 veces al día o por las noches, dependiendo la situación o la persona como yo lo vea. Ya les voy dando alguna indicación. También, en parte, por eso lo quise hacerlo también ya como un fortalecimiento ya en video, para así ya pasarles, en lugar de estarles
cargando la memoria del celular, pues les mando mejor la liga del video. Pues muchas gracias, muy diferente, mucho mejor, más tranquilos, más energía. Dice, mi mamá siente mucho ardor y dolor en la pierna derecha. Ok, mira, ahí es algo con la sangre. Vamos a limpiar la sangre, vamos a aplicarlo para todos porque hay varios que están igual, pero en menor nivel. Incluso fíjate que hay unos pequeños coágulos, vamos a desintegrarlos. Vamos a eliminar dolor en sangre venosa, sangre arterial, dolor de energía. Y vamos a alinear y tensar venas, arterias. Vamos a limpiar y fortalecer vasos sanguíneos. Y fortalecemos el retorno de la sangre desde la planta de los pies hacia el corazón, de las manos hacia el corazón. Y vamos a eliminar ardor, sensación, percepción. Y vamos a eliminar huellas, vestigios, remanentes, escombros, destellos, memorias de dolor, molestia, memorias mentales. A ver, ahí le preguntas ahí a ver cómo sigue. Ya no me alcanza para revisar ahí, además hacer más fortalecimientos. Los que han puesto ahí problemas de columna o de espalda, revisen ahí en mi canal, hay un fortalecimiento que se llama corrección de postura y problemas de columna o algo así, o corrección de columna. Ese les va a ayudar a todo, cualquier tipo de dolor. Ujú. Dice, gracias, gracias infinitas. Ujú. Mi mamá que igual no siente confort en sus rodillas. Gracias. Y habría que revisar un poquito más a detalle, Eduardo. Porque muchas veces aquí como reviso algo rapidito, a lo mejor y ocuparía una sesión personalizada para en el tiempo que doy la sesión ir revisando todo aquello que lo esté causando o provocando. Si no, igual puede revisar ahí los videos que ya tengo grabados. Por ejemplo, ese de la columna le puede ayudar. Hay uno que es para el dolor, hay otro que es para problemas de artritis, esos le pueden ayudar también. Y si continúa el dolor o la molestia, recomendaría una consulta privada para en específico buscarle a ella todas las debilidades que lo están provocando. Entonces, aquellas personas también que traigan un dolor o cualquier enfermedad o que sientan energía pesada en sus casas y algún problema de cáncer, cualquier enfermedad o situación, se puede ayudar con esta técnica. Yo combino lo que es método Yuen con otras técnicas que he venido aprendiendo a lo largo de estos años. Entonces, hay muchas personas que luego dicen, oye, pero es que eso no es de Yuen, ¿no? O sea, yo hago una combinación, incluso muchas veces algunas cosas que son de método Yuen, si yo siento que no me va a funcionar en un tema específico, lo combino con otro también. Pero mi método o mi técnica base es método Yuen. Y eso es lo que me ayuda mucho, ¿no? Incluso, de hecho, este tema del curso que vamos a tener el 9 y 10 de diciembre, que es el tema de paranormal, ese, para las personas que ya han tomado el curso anteriormente, me han comentado ya de que les ha ayudado a facilitar o a quitar muchos dolores o enfermedades que batallaban mucho en otras ocasiones, ¿no? Incluso personas que ya manejaban el método IBER, al conocer este tema, todavía aceleraron las mejoras. Bueno, les doy muchas gracias por haberse conectado. Eh, Voy a tratar el próximo martes hacer otro en vivo. Y si no, pues ahí estamos en contacto por las redes. De nuevo les dejo mi número de contacto para cualquier cita que quieran hacer o para información para el curso. El teléfono de WhatsApp es +52 6621 02 15 15. Mis saludos y bendiciones para todos. Que la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios nos proteja y nos bendiga a cada uno de nosotros, a nuestras familias, en todas nuestras líneas del tiempo y todos nuestros planos de existencia, para que mejore nuestra salud, nuestra paz, la armonía en nuestras casas, nuestras finanzas, de manera fácil, rápida, sin esfuerzo, y que veamos reflejados los cambios de manera inmediata. Gracias, Padre.
hecho está, hecho está, hecho está. Saludos y bendiciones.